En el centro de Alicante, Gabinete Psicológico AEDA. AEDA patrocina En Terapia. Buenas noches, hoy vamos a presentaros un programa muy especial. Vamos a hablaros de una de las técnicas más desconocidas y me atrevería a decir más difamadas de la psicología, es la hipnosis. Para ello vamos a hablar con una psicóloga hipnotista que va a hipnotizar a una compañera de nuestro equipo, y todo ello con la idea de desmitificar pues muchas de las creencias erróneas que existen acerca de esta técnica. Entre otras cosas es en lo que hablaremos en terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Para hablar de hipnosis tenemos aquí a Encarnación Menárguez Rubio. Buenas noches, Encarnación. Hola, buenas noches. Ella es psicóloga de la clínica Psicoelch y bueno, es una experta en esta técnica. Encarnación, ¿cómo definirías tú la hipnosis? La hipnosis, bueno, yo es que a mis pacientes les hago muchos símiles de lo que es la hipnosis. Yo lo que les digo es que para llegar a estar en una hipnosis profunda, lo que hacemos es dormir al guardián de esos pensamientos profundos, y entonces podemos indagar y podemos llegar a la parte más profunda de nuestro pensamiento. Pero si vamos a una definición estándar, que es la que da la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, después de muchos debates y después de muchas teorías, se llega a una definición de consenso, ¿no? Y lo que dice es que es un conjunto de procedimientos que generan un contexto donde se facilita el cumplimiento de las sugestiones, que no es válida para todas las personas ni para todas las cosas, ¿no? No se utiliza para... En la sugestión, o sea, que se centra en la sugestión. Se centra en sugestiones. Ajá. Sugestiones que puede darse el propio individuo, o puede ser el hipnotista, en este caso, el que depende del tratamiento que vayas a hacer, porque esto se trata de una técnica, no es una terapia en sí, solamente es una técnica muy potente, sí que es verdad, pero es una técnica que utilizamos para utilizar terapias, verdaderas terapias como la cognitiva comportamental, como varios tipos de terapias. Muy claro que la hipnosis no es una terapia, sino una técnica para emplearse en la terapia. Exactamente, es una técnica que se utiliza en terapia. Es bastante potente, ayuda muchísimo, pero no es en sí una terapia. No cura nada, vamos. No cura en sí mismo, tiene que ir acompañada de otros. Tampoco es un espectáculo. Luego hablaremos de los mitos de la hipnosis, ¿no? Que hay muchas creencias y muchas veces se ha mostrado en la televisión de una forma equivocada, y queríamos centrar el programa precisamente en dejar claro desde el punto de vista de los profesionales qué es realmente la hipnosis, ¿no? Tampoco, algo que yo sí que quiero hacer hincapié, es que aunque esta técnica es utilizada por varios colectivos, pues enfermeras o enfermeros, médicos, odontólogos, psicólogos entre ellos, aunque se está utilizando por muchas personas, deben ser profesionales los que lo utilicen. No debe utilizarse, además debe utilizarse por personas que tengan ya una formación previa en otras cosas, porque al no ser una terapia, que solamente es algo que te está ayudando, pues no podrías aplicarla si no tienes unos conocimientos previos para poder aplicar en ese trance o como le queramos llamar. Muy bien. ¿Y se sabe qué ocurre en el cerebro de la persona que está siendo hipnotizada? ¿Cómo funciona este proceso? Hay muchos estudios sobre qué ocurre en el cerebro, si hay procesos fisiológicos, psicofisiológicos, motóricos. Bueno, hay muchos estudios sobre eso, y lo que se sabe es que no ocurre nada especial. O sea, el cerebro
hay una serie de cambios, pero los cambios son más subjetivos que objetivos. Cuando te refieres a subjetivos, te refieres a más lo que está pensando la persona, lo que pasa por su cerebro, más que cambios reales que se vean con un microscopio. Pero las percepciones reales que tiene la persona, o sea, las percepciones que tenga la persona, luego no se traducen en ningún cambio espectacular, ¿no? Los cambios que se producen en el cerebro podrían ser exactamente los mismos que se podían producir pues, con el sueño, con una relajación profunda o incluso en vigilia. O sea, no hay nada espectacular ni nada de ningún cambio específico que se pueda atribuir a la hipnosis. Y dices que diferentes disciplinas, médicos, odontólogos utilizan esta técnica, y los psicólogos en concreto, ¿para qué la empleáis? Los psicólogos la utilizamos para muchas cosas. La utilizamos, por ejemplo, en la terapia cognitiva, pues para depresiones, fobias, adicciones. O sea que en un caso de una depresión o de una fobia se puede emplear hipnosis y tiene resultados positivos. Es una técnica bastante potente para trabajar con los pensamientos. Dentro de una persona que esté deprimida, dentro de todos los factores que implican una depresión, están los pensamientos, esos pensamientos intrusivos, obsesivos, negativos. Bueno, pues una técnica bastante potente para trabajar eso, pues pueden ser la hipnosis. También para trabajar, por ejemplo, la autoestima, subir la autoestima, trabajar con esa persona a nivel profundo para que se crea los valores que tiene, que nos reconoce, para trabajar la ansiedad, las fobias, los miedos, los trastornos de pánico. O sea que realmente tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Es una técnica de la que se pueden beneficiar muchas patologías, trastornos. Sí, es una técnica que va muy bien, pero te puedo decir que lo que se puede hacer con esta técnica se puede hacer sin ella. Es un vehículo, digamos, que te lleva un poquito más rápido, pero lo mismo que se puede hacer en hipnosis también se puede hacer en vivo, ¿no? Por ejemplo, tú podrías aplicar una desensibilización sistemática en hipnosis o sin ella. Desensibilización sistemática es otra técnica empleada por los psicólogos, igual para trabajar casos de fobias o cosas así. Exactamente. Muy bien, pues vamos a seguir viendo en un momento, vamos a seguir desmitificando la hipnosis y vamos a ver primero qué es lo que opinan nuestros vecinos, así como a voz de pronto, como punto de partida, qué es lo que ellos opinan de la hipnosis. Para ello nuestra compañera Miriam Larragay ha salido a la calle a preguntárselo, vamos a verlo. Muy buenos días. En mi sección de la calle hablaremos sobre la hipnosis, una herramienta muy útil para tratar problemas clínicos y psicológicos de la persona. Vamos a preguntar a nuestros vecinos de Alicante qué conocen de la hipnosis. Muy buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días, Maja. Hola, buenos días. ¿Conocen la hipnosis como terapia? No la conozco, pero he oído algo de ella. Pero vamos, muy informado no estoy. Hombre, como terapia, no. Pues no. Como terapia, sí. ¿Y cree que tiene algún rigor científico? Hombre, yo creo que las nuevas tecnologías también aplicadas a la salud y cuestiones naturales son muy importantes. ¿Y por qué no pueden ser una opción para determinadas enfermedades? Y puede ser una terapia. Pues eso sí que no lo sé. En la medida en que lo en serio que se lo tome la gente, cada uno. O sea, que depende mucho también del profesional y de la persona hipnotizada, ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que no hace falta nadie para hipnotizarnos a nosotros mismos. Sí, sí que tiene, por supuesto que sí. ¿Cree que puede ser útil ¿Cree que puede ser útil o es engañosa? Hombre, como todo en la vida, yo pienso que depende en manos de los profesionales que se pueda realizar, pues sí que tiene una función u otra.
entre estas cosas conllevan también un engaño que suele haber y un fraude. Pero en buenas manos yo pienso que como una medicina alternativa o algo de eso sí que lo veo interesante. Evidentemente, quizás con una persona de confianza o una persona que tuviese una contrastada pues, profesionalidad, quizás sí. Sí, pues sí, a mí me parece que eso engañoso y complicadito. O sea, de lo que puede saber por haber visto en algún programa, ¿usted opina que es engañosa más que útil? Pues sí. ¿Usted sería capaz de ser hipnotizado? Yo ya he sido hipnotizado. No, ¿Por qué? ¿Le tiene miedo? sí. Pues me hace un poco de miedo. Sí, ¿por qué? ¿Cuáles son esos tabús o esa desinformación que tenemos sobre la hipnosis? Hombre, más que nada con que parece que quedas un poco a merced del hipnotizador o hipnotizadora, pues no sé, pierdes un poco de control y hoy en día cuando hay tanta desconfianza, tanto, no sé, tanto temor, tanto resquicio, pues hace un poco de cosa, ¿no? Por ti sí, ahora mismo lo estoy. Y para una terapia tipo de tabaco, o a lo mejor algo para concentración, para que las personas llevemos la ansiedad. Sí, sí que sería, sí que me gustaría, sí que me gustaría. Y sin embargo, hoy en día se usa mucho para tratar problemas de adicción al tabaquismo o problemas psicológicos. ¿Cree que ahí sí que sería efectiva? Creo que sí, eso. Eso sí que creo que sí. Yo creo que es una vía que quizás si se investiga y se practica y se contrastan los resultados, puede ser interesante. Hombre, si va bien la cosa, sí, supongo. Al que quiera. He visto algún programa que otro que la gente, digamos, en el tema del tabaquismo, que es algo, yo soy el fumador y lo he pasado muy mal, pero tuve fuerza de voluntad, gracias a Dios, que lo hicimos en común con mi mujer, ¿no? Y posiblemente esa rivalidad hizo que lo consiguiéramos. Pero sí que pienso que esto sí que sería un buen tema para conseguir dejar el tabaco, ya que con medicinas y por nosotros mismos no somos capaces. O sea, que la hipnosis, según para qué traumas, en este caso el tabaco, sí que funciona. Para cosas donde el ser humano o la persona por sí misma no es capaz, necesita ese tipo de hipnosis, pienso yo, ¿eh? Todo eso son conjeturas mías, pienso que puede ser interesante. ¿Cree que debería ser gratuito o como está siendo que son cosas caras? Gratuito que sea todo, menos tocar la guitarra. Vamos a entrar, perdón. Muchas gracias, Miriam. Pues esto es lo que opinan nuestros vecinos. Seguimos hablando con Encarnación Menárquez Rubio, que es psicóloga y hipnotista. Y bueno, Encarnación, parece ser, como vemos, que existen todavía muchos mitos sobre la hipnosis. Muchas veces la propia televisión ha difundido una imagen un poco sensacionalista o circense, incluso, ¿no?, de la hipnosis. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos mitos? Por ejemplo, hay un miedo que tienen muchas personas cuando piensan en ser hipnotizados, que es que les manipulen. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de esto? Mira, nada más lejos de la realidad. La persona nunca puede ser manipulada. La persona nunca, aunque esté en hipnosis profunda, nunca va a hacer nada que esté en contra de sus códigos, de la protección a la persona, de su moral. Es imposible que una persona pueda ser manipulada en la hipnosis. Es imposible. Son mitos. Es lo mismo que también hay otro mito que dice que te puedes quedar enganchada en la hipnosis. Es imposible también. La hipnosis es restringir nuestro rango atencional hacia un punto. Centrar la atención, Y ¿no?, en algo. centrar la atención y además son sugestiones. Y las sugestiones se las puede dar tanto el individuo como el hipnotista. Por tanto, la persona, una vez que el hipnotista dejara de darle esas instrucciones, al poco tiempo su rango atencional bajaría y despertaría. O sea que es imposible quedarse enganchada en un trance hipnótico. Eso son más bien fantasías de hace tiempo, ¿no?, del siglo pasado, en las que se creía por terapias antiguas, Charcot, que utilizaba la hipnosis, o Mesmer, con aquello del
de la energía animal y todas esas cosas, pero no tiene nada que ver con la realidad. No tiene nada que ver con la realidad. También hay otros mitos, como que no puede ser utilizado para personas que tengan algún tipo de anomalía o algún tipo de disfunción cerebral. Tampoco tiene nada que ver, al contrario, es beneficiosa. Puede ayudar en patologías más Puede severas, ayudar en más graves. patologías como por ejemplo la esquizofrenia, ayudar a que esa persona se adhiera al tratamiento, por ejemplo. O sea, mitos podemos sacar muchos. Pero bueno, si tienes algún tipo de mito y queréis que lo expliquemos, o si no... Pues hombre, lo interesante también creo que es las utilidades en las que sí que vemos lo que no es realmente la hipnosis, pero hablábamos antes de que tiene utilidades prácticas. Por ejemplo, en el caso de la adicción, ¿cómo ayuda la hipnosis a una persona que tiene una adicción a superarla? Por ejemplo, si tuviéramos una persona que tuviera una adicción al juego, la ludopatía, podríamos hacer lo mismo que se puede hacer en un protocolo de una desensibilización. Podría ser, por ejemplo, una exposición al juego, dándole, digamos, utilizaríamos técnicas comportamentales y cognitivas. Podríamos hacer que ese juego fuese muy negativo para esa persona. Como muy negativo. Exactamente. Serían técnicas negativas, técnicas de castigo. ¿Esto serviría, por ejemplo, con el tabaco, una adicción muy común? En el tabaco se utiliza también para la desensibilización del tabaco, lo mismo que para otras adicciones. O sea, es algo que se está utilizando y con un éxito relativo, en cuanto que todas las personas no son hipnotizables o no son muy hipnotizables. O sea que hay grados, o sea, cada persona puede responder de una forma diferente a la hipnosis. Hay personas más sugestionables, entonces. Claro. En el nivel en que las personas son más o menos sugestionables, que nos distribuiríamos en una curva de Gauss, en el que habrían personas escasamente hipnotizables y muy hipnotizables, también dependiendo del tipo de personalidad, que sean más o menos sugestionables. Con esto de la curva de Gauss, imagino que lo que queremos decir es que lo normal, lo más frecuente en la población son personas medianamente sugestionables. Exactamente, que son medianamente sugestionables. Muy bien. Y, por ejemplo, con el tema de la ansiedad, porque ahora vamos a pasar enseguida a ver una hipnosis real, ¿no?, con nuestra compañera Lorena Manzanas, y vamos a, creo, a trabajar el tema de la ansiedad. Cuando trabajas esto cuando utilizas la técnica de hipnosis con un paciente, ¿esto es según llega a la consulta se hace así o previamente hay que hacer un trabajo previo? No, previamente un psicólogo nunca va a hacer una cosa de per se, le vamos a hacer hipnosis, no. Un psicólogo siempre hará el protocolo que debe de ser, es decir, pasará unos test, preguntará por qué tipo de problemas está pasando esa persona, tiene un conocimiento previo de esa persona, ha hecho un historial de esa persona y entonces es cuando propone si es conveniente o no utilizar la hipnosis. Antes de utilizarla realmente para la ansiedad, lo que se hace es hacerle una hipnotización previa para ver qué tipo de sugestionabilidad tiene, si es más o menos hipnotizable. Para conocerla un poco y... Claro, claro, porque se pueden sacar muchísimos beneficios, pero tienes también que ser persona adecuada para ser hipnotizada. Y te digo que normalmente eres hipnotizable, de hecho todas las personas se pueden hipnotizar. Lo que pasa es que tú tendrías que hacer unas aproximaciones, varias previas aproximaciones, hasta llegar a un nivel óptimo y lo podrías utilizar con cualquier persona, pero tenías que hacer otro tipo de trabajo previo. Pues muchas gracias, Encarnación. Vamos a ver, vamos a parar un momentito para publicidad y a la vuelta vamos a ver una experiencia real de hipnosis con nuestra compañera Lorena Manzanas y creemos que con esta charla con Encarnación ha quedado un poco más desmitificado, hemos acercado un poquito más la realidad de la hipnosis a nuestros telespectadores. Volvemos enseguida.